Ya tenemos todo el panel de los 3 invitados, así que ya sí, comienza el espacio de Hazte Oír, la inseguridad ciudadana analizada por expertos. Lo primero de todo que quería decir es bienvenidos a los 3 invitados, pero antes de presentaros, permitid que hagamos una pequeña introducción. Así que muy buenas noches a todos y bienvenidos a este espacio de Hazte Oír. Esta iniciativa nace del compromiso firme que tenemos en Hazte Oír con la libertad. Justamente hay 2 motivos que nos han llevado a abrir esta nueva vía de comunicación. La seguridad como elemento nuclear de una sociedad libre. Seguridad y no control, como justamente, y esto enlazará con el punto 2, algunos parece que quieren. Y es que vemos a un gobierno que hoy mismo, de la mano del fiscal de delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, hemos podido leer cómo ya se intenta imponer miedo a los que decidimos hablar. Ante una inseguridad ciudadana creciente, titulares diarios de violaciones, apuñalamientos, ataques salvajes, algunos quieren imponer un silencio, un relato buenista que justamente da lugar a mayor inseguridad. Por eso hoy Hazte Oír hace justamente lo contrario a lo que Marlaska y compañía quieren, y es que vamos a hablar con expertos, vamos a hablar con datos y vamos a hablar de seguridad, pero sobre todo de inseguridad. Y es que la información es clave y la información también permite además ser libres. ¿Y qué mejor manera hay de defender tanto nuestra seguridad como nuestra libertad que hablar de ello? Arriba en el espacio podéis ver a 2 personas, un momentito, a 2 personas que somos una compañera y yo, Yani y yo, que soy Nuna, que vamos a estar aquí arriba para que nos pongáis cara, porque estamos aquí, estamos en Hazte Oír. Además, las 2 formamos parte, por ejemplo, del equipo legal, que estamos haciendo una batalla muy importante, y también tenemos a 3 invitados que, ojo, agradecerán que interactuéis. Y qué mejor manera para hacerlo que podéis dejar vuestras respuestas en los comentarios a los posts que ha subido Hazte Oír. Entonces, todas esas respuestas que vayáis poniendo, esos mensajes, un equipo los va a ir leyendo y podremos ir contestando en este espacio. Podrán los expertos, porque yo solo voy a moderar. Es importante que sepáis que el espacio se está grabando porque justamente queremos compartirlo en las redes sociales de Hazte Oír, y también los invitados podrán compartirlo y todos vosotros, porque, insisto, nos quieren callados, así que toca hablar. Pues ya, después de esta pequeña introducción, paso a presentar a los 3 invitados. En primer lugar, es un honor tener aquí a Rubén Pulido, analista político, ha sido miembro de las Fuerzas Armadas durante una década, periodo donde cursó diversos cursos de perfeccionamiento militar y donde comenzó a desarrollar sus primeros análisis relativos a los flujos de inmigración desde el continente africano a Europa. Es habitual en medios de comunicación donde arroja sus opiniones y análisis sobre inmigración, sus efectos y consecuencias. Ante la problemática actual está valorando diferentes proyectos, entre los que se encuentra una posible creación de un organismo, pero mejor que lo dejamos así abierto porque seguramente será una gran sorpresa. Muy buenas noches, Rubén. Muy buenas noches, un placer estar aquí con vosotros bueno, ver y una alegría ver a tanta gente conectada que nos va a escuchar y es sin lugar a dudas una responsabilidad, ¿no?, a la hora de arrojar un poco de luz sobre lo que está aconteciendo en estos últimos años. Pues sí, en estos últimos años y que yo creo que en los últimos meses justamente estamos viendo todos un aumento de esa gravedad, así que contar contigo es un auténtico honor para poder aprender sobre todo de ti. Muchísimas gracias. Paso al siguiente invitado, a Javier Villamor Cantera, doble licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Se ha especializado en política internacional y conflictos durante más de 17 años de experiencia en el mundo de la comunicación y periodismo. Colabora como analista, consejero y consultor y actualmente es corresponsal en la Unión Europea
y la OTAN. Perdón, que justo hablamos de inseguridad y pasa a la policía. Y Javier Villamor se encuentra ahora mismo en su primera gira por Hispanoamérica y pronto participará en el CIPAC. Muy buenas noches, Javier. No sé si Javier sigue ahí o se ha perdido la conexión. Hola, ¿se me oye? Ahora sí. Sí, perdona, es que estoy en zonas complicadas con señales por valles que pasaron por acá antaños nuestros ancestros y no es fácil conectar con vosotros. Gracias por la invitación, un placer. Como bien ha dicho Rubén, gracias a todos por estar aquí. Que menos que aportar nuestros conocimientos y experiencias en temas de inmigración para poder ayudar a los demás a comprender cuál es la problemática y hasta qué punto supone un gran problema la inmigración masiva que estamos sufriendo. Muchísimas gracias. Y ahora me informan que Josema ha tenido un pequeño problema técnico, pero que ya está como hablante. Entonces paso a presentarle antes de que comencemos ya el debate. Perdón, vuelve a pasar la policía. Y ya tenemos aquí a Josema Vallejo, que es trabajador social y máster en prevención de riesgos laborales por la Universidad de Zaragoza, especializado en dinámicas sociales de la delincuencia. Es además vicepresidente de la Asociación Policía del Siglo XXI y cabo primero de la Guardia Civil, titulado en Información y Tráfico. Además de diferentes preparaciones y oposiciones específicas a las fuerzas y cuerpos de seguridad, forma hoy en día un buen equipo con Samuel Vázquez. Además, Josema ha sido también director de gabinete de la Presidencia de las Cortes de Aragón y es ponente en congresos y conferencias en materia de seguridad vial y criminalidad. Muy buenas noches, Josema. Confírmame que ya funciona todo. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Un placer estar con Noches. vosotros. Muy buenas noches a los tres. Ya tenemos a los tres invitados presentados. Yo creo que las personas que están escuchándonos, todos los que han entrado, tienen que estar muy contentos porque qué tres ases tenemos hoy aquí y muchísimas gracias a los tres por haber aceptado esta invitación. Quisiera empezar con una pregunta para Josema enfocada a la parte más, digamos, propia de la criminalidad, del hecho delictivo. Y es cómo ha evolucionado en la última década, podríamos decir, incluso a lo mejor en los últimos 5 años, esa criminalidad en España. Bueno, pues mira, halago inmerecidísimo, por lo menos por mi parte, estoy viendo aquí gente muy interesante entre nuestros oyentes que tendrían muchísimo que aportar. Voy a intentar ser breve para no extenderme mucho. En cualquier momento, por favor, cortadme, que los que me conocéis sabéis que hablo muchísimo. Mira, la evolución de la criminalidad es muy negativa y estamos escuchando últimamente voces que quieren hacernos ver que en los años 80 hablan de esa criminalidad que tuvimos con la explosión de la heroína, con los atracos a farmacias, los atracos a bancos, ¿de acuerdo? Que era una delincuencia de alta intensidad en el sentido de que se producían muchísimos hechos delictivos. Es cierto, esto ocurre así, pero durante los años 90, hasta el inicio del siglo XXI, el año 2000, hasta aproximadamente el año 2007-2008, esa evolución de la delincuencia fue muy favorable. Descendió muchísimo el nivel de delitos. Y en los últimos 10-12 años hemos vuelto a sufrir una explosión masiva. Y eso se puede ver, no hace falta que lo digamos nosotros, no hace falta que nos inventemos nada, simplemente acudiendo a los datos y a los balances de criminalidad del Ministerio del Interior. Luego, si queréis, os digo dónde encontrarlos, cómo y cómo podemos interpretarlos. No es cierto que la delincuencia haya descendido en absoluto. En los años 80 hubo mucha delincuencia, muchísima, esa mitificada era de la movida, descendió hacia los años 90, principios de los 2000, ya lo estamos viviendo, mejor dicho, una nueva explosión de la delincuencia. Claro, y esto me lleva a la siguiente pregunta que tengo preparada para Javier, y es, si vemos con datos, que además nos interesa muchísimo que luego nos digas las fuentes o las podemos dejar en los comentarios para que pueda acceder cualquier persona. Si tú nos dices que hay un aumento, también es constatado que hay un aumento en la inmigración,
Javier, ¿cuál es la realidad a día de hoy en España en cuanto a la regulación de la inmigración? ¿Existe, bajo tu punto de vista, esa vinculación en esos datos increciendo de la criminalidad con esa inmigración y con esa regulación que a lo mejor permite tanto un aumento de uno como de otro? Bien, como siempre digo, para entender lo que estábamos viviendo, la regulación que sufre nuestro país, y digo sufrir por las consecuencias obvias, hay que poner sobre el mapa en la unidad en la que estamos, que es la Unión Europea. A día de hoy, más del 80% de toda la regulación que hacen los Estados miembros vienen directamente de Bruselas, y en el caso de la inmigración es exactamente lo mismo. Es cierto que hay aplicaciones, digamos, especiales o situaciones especiales. Ahora, por ejemplo, pues Finlandia, en contra incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está diciendo que no va a recoger a ningún refugiado que venga de Rusia porque lo consideran elementos subversivos. Lo curioso es que en el caso de Rusia sí se admite ese elemento, es decir, en una posible guerra híbrida, porque al fin y al cabo la inmigración masiva, no tenemos que olvidarlo, que es una parte de la guerra híbrida. Rusia acepta esa, Bielorrusia también, pero por ejemplo en el caso de Marruecos no. Y eso ya nos indica también cuáles son los intereses de parte, ¿no?, de Bruselas. La regulación en España ha sufrido las modificaciones, pero es cierto que todavía este último paso que se ha aprobado en la Unión Europea a finales de diciembre todavía no ha llegado a las regulaciones nacionales, que es la modificación de los tratados de inmigración y asilo. Esto ha sido uno de los proyectos principales de la presidencia de Pedro Sánchez. En este caso, lo que se quería hacer era, bueno, pues dado ese cambio, como han estado diciendo ahora tanto Josema como en la introducción, este cambio de la inmigración. Parece que tenemos un problema técnico porque Javier se te ha cortado ahora con la cobertura seguramente. Estabas hablando de ese cambio en la regulación que podemos tener a corto plazo. Sí. Ahora se escucha, sí. Por si quieres terminar. No, creo que se ha cortado. Pero bueno, lo anotamos para en la siguiente pregunta. Volvemos a esto, porque sí que sabemos que se esperan cambios y son cambios que seguramente abren puertas más peligrosas. Ahora creo que sí se te escucha. Sí, ahora sí. Vale, bien. Por terminar con esto, en diciembre se aprobó la reforma de los tratados de asilo y de inmigración. Con esto, ¿qué ocurrió? O sea, se aprovechó la crisis que sufrió Italia, de nuevamente en Lampedusa, si os acordáis, esos cerca de 8.000 personas que llegaron en cayucos, parecía un nuevo día D, ¿no?, una nueva invasión continental, que por cierto tiene que ver también con la aprobación o la aceptación, o con lo que hizo Giorgia Meloni al llegar al poder, que fue aceptar, aunque fue una rebaja del 50%, del millón de inmigrantes extracomunitarios que pedían en este caso los empresarios italianos. Es decir, los empresarios italianos pidiendo 1 millón de extracomunitarios, obviamente mano de obra barata. Giorgia Meloni consiguió reducir eso un 50%, es decir, medio millón. Inmediatamente después llegaron esos cayucos a la costa. Por lo tanto, hay una relación directa entre la regulación, las exigencias de ciertos empresarios y multinacionales y la llegada de estas personas. Ahí eso hablábamos, y seguramente Rubén hable de esto, de ese tráfico de personas que es imparable y que no hay ninguna intención. ¿Qué fue lo que dijo Ursula von der Leyen cuando visitó Lampedusa? No dijo en ningún momento que la intención era reducir el flujo, sino facilitar que todas esas personas que quieren llegar a la Unión Europea tuvieran todos los cauces legales para hacerlo, sin mirar el DNI, sin mirar el pasaporte, sin mirar la hoja de vida, sin mirar el currículum, sin mirar qué pueden aportar a nuestras sociedades. En este caso también Ylva Johansson, todavía, hasta hace poco, estamos pendientes de la nueva comisión, comisaria de Interior, viene a ser como el Marlaska europeo, decía que Europa necesitaba entre 1 y 2 millones de inmigrantes anuales. En mi Twitter he dejado fijado, para quien lo quiera ver, en el primer post, una serie de datos oficiales, en este caso de Eurostat, de lo que ha llegado el año pasado. Bueno, datos oficiales de 2022, proyecciones de 2023. En España estamos hablando de que entraron legalmente, es decir, que oficialmente han constatado 700.000 inmigrantes solo el año pasado. Si a esto lo usamos o lo comparamos también con lo que dijo el presidente del Banco Español, del Banco de España, dijo que España necesitaba 25 millones de personas en 25 años.
Esto es un suicidio. Y esto está legalizado. Y ese es el gran problema, que estas regulaciones que vienen ahora no para nada van a cortar la inmigración, sino que la van a favorecer. Estamos obligados, por las instituciones a las que pertenecemos, a pues, modificar estas regulaciones para, en este caso, aplicar los tratados internacionales. Que no olvidemos tampoco que en el caso de 2018 se firmó el Pacto de Marrakech de la ONU de fomentar la inmigración masiva a nivel global, y España, Pedro Sánchez, firmó también esa documentación. Muchísimas gracias, porque además has mencionado algo que sí que cada vez se ve de una manera más clara, y es una inmigración absolutamente descontrolada y masiva. En esto, como bien ha señalado Rubén, que aporta un enfoque analítico y especializado, me gustaría saber qué papel juegan las ONGs, por llamarlo de alguna manera, en todo lo que está sucediendo con esta inmigración descontrolada, masiva, y que parece que se intenta incluso favorecer. Bueno, pues ha dicho cosas muy interesantes, Javier, ¿no? Pero yendo al tema de la utilización sobre todo de esos flujos migratorios y de esta presión migratoria para según qué fines, desde la amenaza híbrida, a la guerra híbrida, a la extorsión, al chantaje económico. Pero yendo directamente a lo que me has comentado, las ONGs tienen mucho que ver en todo esto y son las grandes facilitadoras, son las que son los intermediarios entre esos traficantes y esas mafias que se están expandiendo por toda África y que han monetizado esta cuestión, que es algo que no debemos olvidar porque es muy importante reseñarlo. A día de hoy, cualquier persona que quiera abandonar África y que quiera acceder por la vía de la ilegalidad a territorio europeo tiene que pagar su billete. No se trata como hace décadas de familias que altruistamente compran una embarcación, que tratan de conducir esa embarcación hacia el litoral europeo. No, no, ahora mismo no tiene esto absolutamente nada que ver. Ahora estamos hablando de que hay una gran maraña de redes criminales que se han extendido por toda África, por las zonas calientes de la inmigración ilegal, por todo el Sahel, norte de Marruecos, Argelia, Libia, Túnez, Turquía. Y si tú no pagas una cantidad que no es pecata minuta en estos países de origen, si no pagas miles de euros a esas mafias de la inmigración ilegal, tú no vas a terminar en territorio europeo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque quien tiene miles de euros en Marruecos, en Argelia, en Senegal, en Gambia, en Mauritania, en Libia, en Túnez, quien tiene esas cantidades que están solicitando en estos momentos esos traficantes y esos contrabandistas, no se hallan ante una necesidad de precariedad. Y esto hay que entenderlo. Al final, todo este modelo está dejando atrás a toda esa precariedad, a todas esas personas que se hallan realmente ante una necesidad. Esos ya no pueden abandonar el continente africano porque están estas redes criminales cobrando para que les adelanten muchos otros por las colas que se hallan en un estatus social totalmente diferente. Dicho esto, cuando estos inmigrantes, cuando estos mal llamados refugiados en muchas ocasiones pagan a estas redes criminales, pues se fleta una embarcación y los que prestan un servicio de asistencia a esa embarcación para con posterioridad introducirlos en territorios europeos, pues son estas ONGs, ¿no? Estas ONGs dicen que hacen labores de rescate humanitario. Pero yo llevo muchos años, llevo ya, no sé cuántos años llevo, pero yo creo que llevo ya casi una década analizando el comportamiento de estas organizaciones humanitarias en el Mediterráneo central, que es donde sobre todo han estado operando con más intensidad. Y estas monitorizaciones marítimas a mí no me dicen que hay una labor de salvamento humanitario, no hay ni tan siquiera un search and rescue, una búsqueda y salvamento, como dicen ellos que hacen. No, es que estas monitorizaciones marítimas lo que arrojan es que se dirigen directamente hacia costas libias, hacia pocas millas náuticas frente a estas costas libias o costas tunecinas y esperan a que estos traficantes fleten una embarcación para luego recogerla, porque es que en muchas ocasiones la distancia es muy corta, no da ni tan siquiera tiempo a que se produzca una situación de auxilio o de socorro, ¿no? Y si en muchas ocasiones nos muestran imágenes donde esa situación se dibuja,
que sepan muchos de ustedes que también se acude a la teatralización. En muchas ocasiones ya hay ONGs las cuales han sido acusadas, ¿no?, de preparar imágenes para que creamos que están teniendo lugar esos rescates. Entonces, estas organizaciones humanitarias, al fin y al cabo, son la correa de transmisión que precisan estos traficantes y que precisan estas mafias de la inmigración ilegal para que finalmente estos inmigrantes acaben en territorio europeo, para que finalmente el servicio que han ofrecido estos traficantes llegue a su fin. Entonces son obviamente una parte fundamental de todo esto y al final lo que estoy evidenciando es eso, que están siendo partícipes de los propósitos de redes criminales, de señores de la guerra, de narcotraficantes que ahora mismo están encontrando también un nicho de mercado en todo esto de la inmigración ilegal. Y al fin y al cabo, pues ante todo este tipo de comportamientos irregulares, pues no se está haciendo en estos momentos nada, pero ahí están todas esas monitorizaciones y todas esas incursiones, todas esas investigaciones que pesan sobre muchas de estas ONGs por favorecimiento de la inmigración ilegal y por desobedecer instrucciones del Ministerio del Interior, por ejemplo, en Italia, que hubo una causa abierta por Open Arms. Y luego aquí ya en territorio español, pues también están siendo muy útiles para prestar un servicio, para prestar el servicio final a todos estos traficantes que les dicen que cuando embarque con destino hacia las Islas Canarias, luego va a haber un avión que los va a llevar a territorio peninsular, luego va a haber unas organizaciones humanitarias que los van a trasladar en autobuses hasta complejos turísticos. Son igual de útiles aquí en España que todas esas ONG que operan en el Mediterráneo Central, que aunque el comportamiento que tienen es más flagrante, pero están siendo de igual forma partícipes aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, Rubén, porque sí que sin duda es una situación alarmante, es una situación que no se aborda como se debería abordar por, digamos, los posiblemente medios tradicionales, por las instituciones, no quiero ya ni hablar, obviamente, por parte del gobierno. Y entonces tenemos una fotografía que nos habéis hecho los tres que nos deja una primera conclusión y es tenemos un aumento de la criminalidad, tenemos un aumento de una inmigración masiva y descontrolada y además una regulación que permite y avala esa inmigración masiva y descontrolada, pero que además no va contra aquellos que favorecen ese tipo de inmigración masiva y descontrolada. Entonces, esta primera fotografía ya nos da una sensación, pues justamente de mucha inseguridad. Y quería, Josema, preguntarte, en toda esta circunstancia tan grave que estamos viviendo, vemos titulares, por ejemplo, aparecía hoy mismo, quiero tu opinión justamente como experto en fuerzas y cuerpos de seguridad, dice el titular, amenazar con arma blanca deja de ser motivo de detención en Álava por ser un delito leve. Es el titular que teníamos hoy en The Objective. Muchos nos han mencionado para saber qué opinas, porque claro, el titular es grave, pero es que seguramente lo que indica es todavía mucho más. Pues mira, sabéis que en la asociación a la que pertenezco, en Una Policía para el Siglo XXI, llevamos muchos años diciendo que el sistema policial y en general el sistema político español y por ende el sistema social se basa en la estadística y en la propaganda. Si yo dejo de prestar atención a determinados ilícitos penales, la estadística va a reducirse muchísimo. Si yo dejo de considerar un homicidio en grado de tentativa, lo dejo de considerar homicidio, lo dejo en lesiones o en el caso de estas amenazas con arma blanca, paso de considerar unas lesiones en grado de tentativa, unas amenazas a una pelea de bar, a una discusión sin importancia, empiezo a hacer la lista gorda, pues fijaos si baja la estadística. ¿Cómo veíamos esto antaño? Esto es un ejemplo que hemos puesto muchísimas veces con lo de los hurtos en el Carrefour y con las violaciones. Siempre ponemos el mismo ejemplo en la asociación, pero es que es muy gráfico. Si yo tengo 10 violaciones
y tengo 500 hurtos en un Carrefour, tengo 510 hechos penales. Reducir las violaciones es algo bastante complicado, pero reducir los hurtos en el Carrefour es bastante sencillo, porque puedo poner una patrulla de policía en el Carrefour todas las mañanas. Imaginaos que reduzco 100 hurtos en el Carrefour anuales. Fijaos el porcentaje tan enorme que he hecho descender. Si cuando viene alguien a la comisaría a presentar una denuncia, el tiempo de espera pasa de ser 5 minutos a ser 1 hora, también va a haber menos gente que denuncie. Si dejo de considerar los ataques con arma blanca, dejo de hacer detenidos, voy a tener menos ratio de detenidos, voy a tener menos delitos de lesiones, voy a tener menos delitos de porte o tenencia activa de arma en lugares de ocio. O sea, hay muchas formas de manejar y de disfrazar la estadística. Muchísimas, tantas como la ocurrencia del gestor alcance, ¿de acuerdo? No es más que una treta más. Y lo peor es que a veces pensamos que esto viene todo dirigido desde las más altas instituciones. No, las más altas instituciones, los ministerios, las subdelegaciones de gobierno, las cúpulas policiales, tienen sus ideas propias para reducir los delitos, pero para reducirlos estadísticamente, qué poco prestan atención a reducirlos de forma activa. ¿Qué quiero decir con esto? Si a un señor que vive en una caseta en un pueblo alejado de una capital le roban un día los aperos de la caseta, el primer día va a denunciarlos a la comisaría o al cuartel de la Guardia Civil o al cuartel de Mossos de Escuadra. Pero pasan los meses y nadie le devuelve los aperos. El segundo día denuncia también, el tercero ya no denuncia porque esto no sirve absolutamente de nada. Lo que está ocurriendo aquí es que los delitos se están desatendiendo por completo porque están aumentando muchísimo los delitos de tipo grave. Esto es, los apuñalamientos, los machetazos, las violaciones, los homicidios, y de alguna manera tienen que reducir la cifra total. La cifra parcial, ¿cómo la reducen? La cifra parcial la reducen los medios. Si no doy determinadas noticias, no han ocurrido. Lo que hemos visto estos días con este pobre muchacho de Mocejón en Toledo. Mientras tanto, han pasado desapercibidos las 5 puñaladas que ha habido en Madrid, otras tantas que ha habido en Valencia. Bueno, al final es que es una forma tan complicada de intentar abarcar el fenómeno que desde un espacio de Twitter se hace muy complicado y a veces desde una mesa redonda es complicado. Lo importante es que empecemos a tener todos conciencia realista y activa de lo que está ocurriendo y empecemos, como sociedad civil, digo, a poner los medios para solucionar esto. Justamente creo que uno de los medios para solucionar es esto, es que la gente os escuche, que la gente entienda lo que está pasando y para entender hay que tener información. Porque mira, voy a hacerte un apunte, perdona que no te he dicho, Sí. para que lo tengáis la visión global, ¿no? Ya perdonaréis porque es que me hago con mucho eco, yo cuando no me hago con mucho eco me hago con redes y a veces parece que estoy hablando 2 veces, ¿vale? Por eso a lo mejor veis que hablo despacio porque no me quiero pisar a mí mismo. Mirad, la delincuencia va por barrios y va por zonas. Quiere decir que las fuerzas de seguridad lo que hacen es estadística prospectiva de la delincuencia conforme va ocurriendo por zonas. Y pasmaos, queridos amigos, pero donde el ciudadano normal tiene más sensación de que ocurren hechos delictivos es donde estadísticamente ocurren menos hechos delictivos. Me explicaré. Si nosotros vivimos en el centro de una gran ciudad, en la zona buena de la ciudad, digamos, si nos roban en el trastero de la vivienda, vamos a denunciar. Si nos roban dentro del garaje en el vehículo, vamos a denunciar. Si nos atracan en una calle central de la ciudad, vamos a denunciar. Pero en un barrio depauperado, en una zona degradada, donde los vecinos son delincuentes o cuasi delincuentes, no vamos a denunciar ninguno de estos hechos porque probablemente sabemos qué familia lo ha hecho, sabemos que va a tener unas consecuencias, que va a tener una serie de repercusiones. No nos vamos a atrever a poner una denuncia. ¿Por qué? Porque el vecino va a ver cómo entramos en comisaría, el otro vecino va a ver que nuestro hijo habla con el policía, que tenemos cierta relación. Entonces, la delincuencia en las grandes áreas, en lo que nosotros llamamos zonas de confort criminal, está completamente infradiagnosticada. Completamente infradiagnosticada. Igual que los delitos que ocurren en determinados grupos sociales, donde evidentemente, si a cualquiera de nuestras amigas que hay aquí presentes agreden sexualmente, aunque sea en el ámbito próximo de los amigos o incluso de la familia, va a denunciar inmediatamente, va a ir al hospital, va a hacerse su revisión, emitirá el parte de lesiones, el parte forense al juzgado, pero denunciará, pero en determinados barrios, en determinados entornos sociales, todos sabemos cuáles, en determinados grupos humanos, esta mujer que es agredida diariamente no va a denunciar.
Esta mujer que está siendo cosificada no va a denunciar. Esta mujer que está siendo secuestrada en su domicilio no va a denunciar por el motivo obvio de que no pueden salir de su casa. Esos delitos no han ocurrido. Ya me diréis, entonces, estadísticamente, el jefe de policía, la cúpula del ministerio, puede decir, no, no es tan grave como lo pintáis. Esta zona, que vosotros consideréis tan degradada, estadísticamente no produce delitos, no es tan mala. Podemos reducir la vigilancia policial. Reducen la vigilancia policial y esa zona que ya de por sí tenía una autoridad informal gobernando en ella, acaba siendo pasto de la depredación de los elementos criminales. Y así hemos visto los grandes barrios que han sido, pues, bueno, presa de las bandas en Estados Unidos, en Italia, en Francia y en Bélgica y muy pronto en España. Entonces, claro, la foto que nos das es todavía más peligrosa porque los datos que nos dan y los datos oficiales no nos permiten conocer la realidad. La foto es descorazonadora porque, como ha dicho Javier Villamor, por ejemplo, ha dicho, rusos, grupo indeseable, ya nos lo marcan como grupo indeseable. Generalizando, bueno, entonces no hay ningún problema en decir que todos los rusos son indeseables. Vamos, imaginemos que decimos que otro grupo social proveniente, por ejemplo, del norte de África es indeseable. Eso es cuestión neta de racismo. Estamos ahora mismo en un país donde, por ejemplo, decir que necesitamos 1 millón de personas como mano de obra barata, ergo mano de obra esclava, no es ningún problema. Estamos orgullosos. O sea, podemos decir abiertamente que necesitamos 1 millón de esclavos y no pasa nada. No hay ningún problema. No, y ahora te doy la vuelta y algún progre nos dirá, no, hombre, que vienen a brillar con su talento. Ah, entonces tampoco tenemos ningún problema en decir que vamos a robar 1 millón de jóvenes talentosos, ingenieros, futuros médicos, futuros deportistas a un África que está devastada por las enfermedades, por las hambrunas, por la falta de industrialización, la falta de recursos. O sea, es increíble cómo hemos asumido este discurso en Europa de que si decimos que algo es blanco cuando a ojos vistas blanco, estamos emitiendo un discurso de odio, pero podemos decir abiertamente que necesitamos importar 1 millón de esclavos o que podemos robar el talento sin ningún problema de África, aquellos que éramos colonialistas, que cuando les llevamos allí ciertos recursos habíamos depredado África y ahora la estamos depredando de personas. Y no hay ningún problema, o podemos marcar, en este caso a los rusos como ejemplo que hemos puesto antes, como grupo indeseable y no pasa absolutamente nada. Fijaos cómo el discurso varía, depende de quién lo dé. Claro, es que de verdad, cada vez que explicamos un poquito más, yo creo que la gente entiende que no contamos con un elemento esencial, que es la información. Y esto me permite ahora también abrir otra pregunta a Javier Villamor, y es desde Europa y también, obviamente, desde España, que tú también conoces bien, ¿qué papel juegan estos organismos públicos que analizan también cómo se regula esa recogida de datos relacionado con la realidad migratoria, la realidad delictiva, la inseguridad? Y también me gustaría preguntarte de una manera muy clara, y es, si no tenemos esos datos porque no quieren que los conozcamos, porque está claro, ¿cuál es la finalidad de todo esto para España? Vale, vamos por partes. Con respecto a lo que estaba diciendo ahora Josema, por añadir, por ejemplo, si habéis estado en Twitter hace unos cuantos meses, habéis visto, no, es que claro, la gente está en contra de los refugiados, es sobre todo por el tema del color, y mencionaban a Ucrania, ¿no? Tenemos refugiados ucranianos, pero al menos por ahora desconocemos su tasa de criminalidad y no creo que se hayan venido aquí a robar como locos, ¿no? Otros refugiados sí, diferentes regiones, principalmente la diferencia es cultural, ¿no? Yo creo que esto es importante, sobre todo, decirlo. El problema no es un inmigrante, el problema no es la inmigración en sí misma, por el hecho de lo que significa, ¿no? El problema no es una persona que cruza a otro país. Yo soy inmigrante, por ejemplo, español, en este caso, por lo menos temporalmente, estoy trabajando en otro país. El problema son los números. Y ahí es donde entra todo, ¿no? O sea, el problema es la cantidad de números o, digamos, esas cifras a las cuales no se están haciendo frente. Primero, informativamente, como habéis nombrado, estadísticamente, y tercero, pues a nivel laboral y social. Porque que alguien a mí me explique cómo un país como el nuestro, con un paro estructural de prácticamente el 14%, por qué es necesario seguir trayendo a gente cuando el mercado laboral no está completo, ¿no? Aquí, por ejemplo, cito mucho me gusta mucho
lo que dice Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, cuando siempre dice que sus posturas de hace años son las que luego acaba asumiendo la Unión Europea años después y por eso no cambia, ¿no? Y aquí podemos hablar, por ejemplo, precisamente de su postura respecto a la inmigración masiva. Si nos acordamos, 2015, como resultado de las guerras de Siria y de toda la región de Asia central, casualmente todos vinieron a Europa, ¿no? Eso es algo que creo que también hay que pararse a pensar por qué, quién promovió eso, quién dirigió toda esa inmigración y con qué objetivo. Él decía, bueno, pues que yo no pienso dejar pasar a nadie que no sepa quién es y de dónde viene. Eso es lo que ahora se está intentando hacer con esta inmigración, con esta ley de inmigración que comenté antes. Y esto no ha sido gracias a nadie más que en el caso de una enmienda que pidió Vox, se conoce como enmienda Buxadé, que fue la que Vox, porque mucha gente le criticó a Vox en su momento, no, es que fijaos, están a favor de esto, ya nos han traicionado. Bueno, obviamente hay que mirarlo todo con lupa. En este caso no podemos sacar la culpa de la aprobación de un texto como esta, que es un texto que es horrible, eso hay que decirlo, pero no podemos achacar la culpa a un partido como Vox, que en este caso es minoritario en el Parlamento Europeo. Lo que sí que consiguió, y no se había planteado por nadie más, era, oiga, ya que van a venir y sabemos que no podemos hacer enmiendas para eliminar todo lo demás, al menos que alguien ponga un nuevo sistema de vigilancia y de control de estas personas. Y eso fue lo que se aprobó con esa enmienda de Vox. Es lo que está pidiendo mucha de la derecha europea. Es lo que está diciendo, oiga, sabemos que no podemos frenar esto porque no está en nuestras manos, por lo menos por el momento. Lo que sí exigimos es que se sepa quién viene. Entonces, que hay que abrir oficinas en los terceros países y hay que empezar a filtrar sí o sí quién viene. El caso es que eso es lo que está pidiendo la derecha. Esto, como ya sabéis, es xenofobia, racismo, islamofobia, antisemitismo para algunos, ¿no? Pero nunca se habla del otro, que es al fin y al cabo con las consecuencias que tú estabas nombrando en la pregunta. En este caso, si nos fijamos, por ejemplo, las consecuencias son obvias, ¿no? No solo de seguridad, en el caso, por ejemplo, de Bruselas, en lo que llevo de este año, ya ha habido, al menos en el barrio cerca del que vivo, ha habido ya 4 tiroteos entre bandas, con 2 asesinatos, y a mí mismo me tocó cubrir el atentado islamista de octubre. Fui el único periodista español en ese momento en cubrirlo, y esto se ha normalizado. Además, recordemos que también hace pocos años bueno, pues hubo un gran atentado en Bruselas con más de 30 muertos. En Bruselas la misma policía está admitiendo que no da abasto en atender todas las inseguridades del país. Hay menos policía de la que necesita el cuerpo y además, como bien dicen todos, no tienen la capacidad, y esto seguramente también se me ha y además lo ha mencionado muchas veces, no tienen la capacidad para hacer frente a los nuevos tipos de criminalidad. En el caso de Bélgica, ya estamos hablando de que hay enfrentamiento con lanzagranadas directamente en los puertos, en este caso de Amberes, para el control de la droga. Ylva Johansson, la que mencioné antes, se mostraba muy preocupada, y digo preocupada entre comillas, con esto, porque decía que obviamente era una inseguridad grave para la ciudadanía. Pero nadie, y esto es lo que me sorprende, nadie, a menos que no seamos nosotros, en este lado, ¿no?, del sentido común, se plantea cuál es la relación entre criminalidad, el aumento de la criminalidad. Cuando nos vamos a estadística, repito, y sobreponemos todos los mapas, casualmente donde hay más inmigración coincide en donde hay más criminalidad. Respecto también a todos los fines o consecuencias, si nos fijamos, por ejemplo, en papeles de Naciones Unidas hace unos 12 años, si no me equivoco, podéis buscarlo en Google, no es una conspiración ni es una fantasía. Hay un documento en el que hablan de inmigración de sustitución, de cuáles van a ser las consecuencias de esa inmigración de sustitución para Europa. Y aquí, por lo tanto, hay un interés sustitutivo. Tenemos luego ya debatir sobre cuáles son las razones de esa sustitución, eso no es sujeto de este espacio, pero sí que podemos hablar de que las consecuencias están ahí, los números están ahí, ¿no? España, por ejemplo, nuestra patria, apenas tiene 1,2 hijos por mujer, cuando se supone que la cifra mínima para renovación civilizatoria es 2,1. Si quitamos, y esto es con inmigración masiva, si quitamos la inmigración de la ecuación, la mujer española tiene 0,82 hijos por mujer. Y no digo mujer, hablo obviamente de parejas, porque también pintan los hombres aquí, ¿no? Es decir, que nuestra sociedad está, al menos ahora mismo, es un suicidio colectivo, y esto está ocurriendo en toda la Unión Europea. Y por mucho que nos dijeran que venían a pagar pensiones, gran parte de la inmigración, también, si os acordáis, recientemente salió alguna noticia recogiendo esos datos del Instituto Nacional de Estadística,
en el que decían que, por ejemplo, colectivos como el marroquí, solo el 30% trabaja en España. Es decir, que el 70% de los marroquíes que están en España son mantenidos con nuestros impuestos. Yo, hace unos años, trabajé de director de comunicación y ayudante de presidencia de una fundación en cuyo uno de los objetivos principales era la integración de inmigrantes. Y en este caso, obviamente, pues trabajando con ellos en el terreno, pues muchos prejuicios se te quitan y otros se te confirman. Y en este caso, pues descubrí políticas que son automáticamente de manicomio. Pongo dos ejemplos concretos. Uno, trabajando con africanas para dar clases de español, pues yo me acerqué en la primera clase con toda la buena intención del mundo y les dije, bueno, ¿cuántos años lleváis en mi país para yo entender qué nivel podéis tener y yo intentar ajustarme a vuestras necesidades? Y me dijeron 14 años. 14 años y no hablaban español. Apenas se aporreaban un par de palabras. Obviamente a mí me llevaron los demonios, pregunté a una compañera qué es lo que estaba ocurriendo, cuál es el proceso para que estas personas estén aquí, y me explicó, ya podéis imaginar, obviamente, digamos, de qué ideología o digamos, de qué pie cojeaba. Y decía que no, que es que esto es muy normal, que lo que hacen estas africanas es van todos los años a África, se quedan preñadas, vienen a España, paren, se les paga una manutención por ese hijo, y así durante varios años. Según las leyes españolas, a partir de los 8 años puedes llamar a lo que es la reintegración familiar, que es familiar directa, tanto por arriba como por abajo. Y por lo tanto se llegaban trayendo pues 10, 15, 20 personas, familias directas, suponiendo que podamos constatar de que sean familias directas. Y esa persona, esa mujer, pues con 5 o 6 hijos, ya está pues mantenida por el Estado con cerca de 1.500, 2.000 euros. Pues como podemos imaginar, no hay nada que se pueda hacer contra eso mientras ese dinero no vaya a la mujer española. Y por española me refiero ius sanguinis, como dicen en Hungría, a menos casi con 8 apellidos húngaros, ¿no? Porque esto, claro, aquí hablamos de un problema de natalidad, como otros, por ejemplo, dicen en Madrid, ¿no? Las políticas de natalidad de Ayuso. Está muy bien, pero si esas ayudas a natalidad siguen yendo a inmigrantes completamente ajenos a nuestra cultura, el proceso de sustitución continúa en adelante. Pongo otro ejemplo. Una mujer musulmana era maltratada por su marido en Madrid, se escapó. En este caso teníamos varias oficinas en la comunidad, una de ellas estaba en Leganés, y llegó a Leganés, donde en ese caso estaba yo. Y dijo, no, mira, me ha pasado esto, he tenido relaciones con otra persona aquí en Leganés, ha acabado teniendo un hijo, y esta otra persona, también de origen árabe, me ha rechazado a mí y a mi hijo, y pues vengo a pedir ayuda. Se le consiguió una ayuda, se le consiguió un trabajo, a los 15 días desapareció, nos llamó el empleador, dijo que había desaparecido, que si sabíamos algo. No supimos nada de ella durante meses, eso sí, durante esos meses cobraba una ayuda. Volvió y dijo que quería renovar la ayuda. Obviamente le preguntamos qué había ocurrido para desaparecer, ¿no? Y dijo, bueno, mira, pues me reconcilié con el padre de mi hijo, no con su marido, sino con el amante, y es traficante. Entonces, entre la ayuda que me dais a mí por madre, entre el dinero que saca mi pareja traficante, hemos ocupado una casa y pues no me hace falta trabajar. Y claro, ahí obviamente uno entiende la gran problemática que es. Y esto estamos hablando de un centro de integración, se llaman CEPIs, en la Comunidad de Madrid, donde hay un recorrido psicosocial en el que se le atiende un abogado, se le atiende una psicóloga y se le ofrece un trabajo, cosa que no ocurre con todos los españoles de pie. Y claro, ahí te das cuenta que la gran problemática no es tanto o no solo el inmigrante en general que viene, sino la política que aplica o la política que permite que esto vaya adelante. Y ese es el gran problema. El gran enfoque, obviamente, nosotros por seguridad, los ciudadanos comunes, nos fijamos en la delincuencia, los policías, la Guardia Civil. Obviamente eso es un tema. Pero el gran problema es la política, las políticas que permitan que esto ocurra. Porque la política, obviamente, es lo que transforma la realidad. Y hasta que no entendamos esto, va a ser muy difícil, o lo que estamos haciendo es poner parches. Porque esto es lo que está facilitando que millones de personas lleguen de manera legal o ilegal, pero que a través incluso de la ilegalidad se acaban convirtiendo en legal. Porque lo que hacen estos servicios es ofrecer ayudas incluso a inmigrantes ilegales para que pase cierto tiempo tú ocupado, mientras tú demuestres que estás ocupado, digamos que no acabas de ser ilegal del todo, y luego ya puedas pasar al cauce legal. Luego hay otro gran problema. España, por ejemplo, pues tiene mucha inmigración de países hermanos, hispanoamericanos. Yo conozco muchísimos de ellos, trabajo también con ellos. Y dicen, oiga, yo he tardado 8 o 10 años en conseguir los papeles, en conseguir ciertos beneficios. Y esta otra gente, saltando una valla,
incluso pues saltando una playa en Cayuco, inmediatamente tiene derechos que yo no he tenido. Y esto genera no solo clases, sino que genera conflicto dentro de las sociedades que es muy difícil sanar. Eso es lo que me preocupa y es lo que no parece que preocupa a los europeos, ¿no? A los europeos hablamos de políticos y gran parte de la ciudadanía. Luego ya obviamente hemos mencionado Open Arms y otras tantas, hay una gran connivencia entre partidos políticos, asociaciones, medios de comunicación, sociedad civil y luego el poder legislativo, y en este caso también el poder judicial. Esa maraña es la que está actuando día tras día en contra de nuestras naciones y de nuestros propios intereses. Muchísimas gracias, Javier, porque sí que creo que esa última frase que va contra nuestras naciones la comparto y la compartimos, creo, la inmensa mayoría. A lo mejor alguno que hay por aquí no, pero la inmensa mayoría que sí que estamos preocupados y vemos cómo se arrasa día a día los valores de la nación y los principios esenciales, porque es difícil esa convivencia y justamente puede dar lugar a situaciones conflictivas y situaciones también de elevada tensión. Perdona que te corte, sí, perdona que te corte con esto. España, aún así, bien sea quizá por los 40 años de franquismo, no estamos tan mal como otros países de nuestro entorno. Ahora, como han dicho policías del siglo XXI y Rubén en muchas ocasiones, ahora es cuando empezamos a ver las orejas al lobo. Pero recordemos que otros países con nuestro entorno, Alemania, Francia, Inglaterra, nos sacan 40 años de políticas inmigratorias y las consecuencias son esas. No pensemos que España, porque tenemos fiesta, paella, solito, Levante, Andalucía, nos vamos a librar de eso. Es cierto que como país no somos tan atractivos como otros, pero las consecuencias van a ser exactamente las mismas. El futuro es eso, y vamos camino a eso, a no ser que lo paremos. España ha dado un gran salto, ha dado prácticamente un rebufo en los últimos 20 años, tanto con gobiernos del Partido Popular como con gobiernos del Partido Socialista. Recordemos que el gran flujo inmigratorio principal llegó a España en manos de José María Aznar con ese boom del ladrillo. Cuando se dejó de pagar o de algunas empresas empezaron a decidir no pagar lo que quería cobrar el nacional y empezaron a importar mano de obra barata de África para seguir construyendo. Porque aquí también, y esto se me había olvidado antes, y esto lo recuerdo también, el problema no es solo político, es también económico. Hay grandes empresas, grandes empresarios que obviamente también se enriquecen de esta inmigración explotándola, como decía Josema, es la nueva esclavitud del siglo XXI. Y obviamente el obrero nacional es el que acaba pagando el pato, sin ninguna duda. Lo podemos ver tranquilamente en cualquier barrio obrero nacional. En Madrid tenemos unos cuantos, en el norte de España también, en el sur también. Eso es una realidad que muchos no quieren ver. El problema de los medios de comunicación, como también comentabais, es que tiene la capacidad de crear realidades. Lo que no muestran los medios de comunicación parece que no existe, pero cualquiera que tenga dos dedos de frente y se dedique a viajar un poco por el país puede ver perfectamente las consecuencias de esta inmigración a día de hoy. Muchísimas gracias, porque sí que era un matiz importante a tener en cuenta y yo creo que además muchas veces verlo y ponernos esas gafas para ver lo que realmente tenemos delante, porque queremos verlo, es clave. España no está mal, como tú, bueno, no está mal, no está tan mal, exacto. Por pero ahora. a lo mejor es como un espacio-tiempo, ¿no? O sea, no es diferente a otras zonas, a lo mejor de Europa como Francia, sino que estamos un pasito por detrás, pero el avance es claro y además está fuera de toda duda. Rubén, con los datos recientes, con la información reciente que tú tienes, que además tienes esa monitorización, perdón que me cuesta, ¿nos puedes decir si tú crees que tenemos que preocuparnos con esa inmigración masiva que está llegando a España? ¿Crees que además tenemos que preocuparnos solamente por la que viene a través del Mediterráneo o tenemos que también poner el ojo en esa inmigración que llega por vía aérea? Ahora es que tenemos un problema muy grave, ¿no? En España y ya no es, como bien has dicho en tu pregunta, ya no es solo esa inmigración que nos llega por la vía de la ilegalidad a través de nuestras costas, a través de Canarias, a través de Andalucía,
zona de Levante, Baleares, sino de que también ahora hay un tránsito aéreo muy pronunciado que tampoco se está controlando, ¿no? Pero en lo cuantitativo, por ejemplo, únicamente a través de nuestro litoral, a través de Ceuta, Melilla, Canarias, como he dicho, zona de Levante y Baleares, porque sufren ahora una presión migratoria proveniente de Argelia bastante notable. En lo cuantitativo hablamos de que ya estamos en los 350.000 desde el año 2018, que es cuando se empieza a acentuar todo, ¿no? Pero esos 350.000 es inmigración interceptada y datada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué digo esto? Esto lo digo, ¿no? Porque la presión migratoria que sufre España a través de nuestro litoral es tan notable, es tan bestial, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que los policías, la Guardia Civil que hay en estos momentos destinados en esos puntos calientes de la inmigración ilegal, no pueden interceptar todas las embarcaciones que llegan a territorio español. Es decir, si en un momento dado desde Marruecos, desde el norte de Marruecos o desde Argelia parten 20, 30 embarcaciones, cuando esas embarcaciones se dirigen hacia la costa de Almería, hay un helicóptero dando gracias y hay una o dos patrullas de la Guardia Civil. Habrá un 50% de esas embarcaciones, y es algo que me han dicho en muchas ocasiones estos agentes, habrá un 50% de estas embarcaciones que van a acceder a territorio español sin que nadie sepa ni quiénes son, ni de dónde vienen, y ni mucho menos con qué intenciones han entrado por la vía de la ilegalidad a territorio español. Y esta es la vía que están utilizando en estos últimos años, por ejemplo, el fundamentalismo islámico, es decir, esta es la vía que han utilizado yihadistas que han sido detenidos en territorio español y que a través de estos operativos policiales se ha evidenciado que el modus de entrada que han utilizado para acceder a territorio español sin que nadie sepa de ese acceso ha sido la inmigración ilegal por esto que está sucediendo. Por ejemplo, Almería en los últimos años soporta una presión logística, un número de embarcaciones, para que nos extendamos, que se sitúan en torno a los 400, 500 anuales, interceptadas. 400, 500 anuales. Estamos hablando de un número de embarcaciones superior incluso al que llega al archipiélago canario, porque a Canarias llega un cayuco con 180 inmigrantes, pero al litoral almeriense, Murcia o Baleares, llegan pequeñas embarcaciones con una docena. Entonces, ante esta presión logística bestial, pues no se pueden interceptar a todos estos inmigrantes que llegan a territorio español. Entonces, lo están aprovechando personas que no vienen precisamente a aportar a nuestro país y que vienen a todo lo opuesto, incluso a sembrar el terror en nuestras calles, que es lo que ha venido aconteciendo en estos últimos años, con ataques yihadistas reconocidos por el gobierno y con ataques yihadistas que no han sido reconocidos por el gobierno. Y luego ya está la delincuencia común. Cuando una persona ha sido escarcelada o amnistiada, y esto está ocurriendo ahora mucho en Marruecos, por el régimen alawí, porque ha sido un delincuente toda su vida, cuando esa persona sale de la cárcel, esa persona no se va a quedar en Marruecos porque esa persona se va a encontrar vigilada, no. Lo siguiente, porque no nos hacemos ni una idea de cómo funcionan los servicios policiales y los servicios secretos marroquíes. Van a estar en todo momento encima de ellos, porque cuando son amnistiados se produce un seguimiento sobre estos individuos, en muchas ocasiones para hallar redes mayores, es decir, había una pertenencia de este individuo a una red de delincuentes y lo que buscan es el núcleo de esa red. Entonces, sobre ellos hay una vigilancia constante, ¿no? Sobre el delincuente común, el que pertenece a una red. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que, por ejemplo, en los últimos años, el régimen alawí ha amnistiado a casi 30.000 condenados a prisión. Y esos casi 30.000 condenados a prisión, la mayoría han buscado el norte de Marruecos para acceder a España por la vía de la ilegalidad. Habrá algunos que habremos logrado identificar, pero habrá otros que identificaremos cuando hayan matado a alguien en nuestro país, que es lo que ha sucedido recientemente en una localidad de Alicante, ¿no? Cuando se logra saber sobre el pasado de este detenido, pues te das cuenta de que fue un amnistiado por el régimen alawí y demás.
Al margen de todo esto que os estoy contando, que reviste de una gran gravedad, estamos hablando de delincuencia común que escapa no de la guerra ni del hambre, sino de la justicia de esos países de origen, de un fundamentalismo islámico que ha hallado una herramienta perfecta en la inmigración ilegal para llegar a territorio europeo sin que nadie sepa de esa entrada, de esa llegada, pues tenemos también ese tránsito aéreo del que os he hablado, ¿no? Porque esa es una inmigración difícil de cuantificar. Os he hablado que en inmigración ilegal podemos hablar de en torno a 350.000 a partir del 2018, más ese añadido no interceptado, pero por vía aérea lo tenemos muy complejo. ¿Por qué lo tenemos muy complejo? Pues porque la mayor parte de toda esa inmigración está llegando a territorio español con visado de turista, está llegando con visado de estudios, están llegando de una forma a priori legal, ¿no? Y luego muchos de esos visados caducan y esa entrada legal luego se traduce en una estancia ilegal en territorio. Y eso también lo están aprovechando, todo ese descontrol aéreo que hay en estos momentos, pues lo están aprovechando muchos inmigrantes que tienen también una carrera delictiva a sus espaldas en esos países de origen para entrar a territorio español. Luego, aparte de todos aquellos vuelos que nos pueden llegar en un momento dado desde Venezuela, Colombia, que también hay una gran masividad a controlar, porque en estos momentos hay un atasco en la Oficina de Asilo y Refugio que está causando que se utilice, ¿no?, la figura del asilo en fraude de ley con otros propósitos oscuros. Es algo sobre lo que profundizar, ¿no? Al margen de todos estos vuelos que nos pueden llegar de esos países que he mencionado, ahora también nos encontramos con que desde Marruecos, desde Mauritania, desde Senegal, están llegando vuelos a Barajas en los que hay inmigración de origen subsahariano que no adquieren un visado de tránsito, que tienen como destino final en muchas ocasiones El Salvador, Nicaragua, pero esos países de origen no les exigen un visado de tránsito, y cuando hacen escala en Madrid lo que hacen es bajarse del avión, se deshacen de su documentación, la tiran en el aseo, la tal, y se dirigen a la oficina de asilo a solicitar asilo. Y ahora tenemos también ese gran frente sobre el que estoy trabajando en estos últimos meses. Al fin y al cabo, y para resumirlo un poco, cuando todo tiende al caos y al descontrol, hay actores que aprovechan ese caos y ese descontrol. Y el no controlar nuestras fronteras en estos momentos está propiciando que el mal, ¿no?, que todas esas personas con oscuros intereses o que están huyendo de la persecución judicial hayan encontrado una oportunidad dorada en esta política actual de fronteras abiertas para seguir viviendo de esos modos de vida. Y más en un país en el que muchas ciudades españolas se están convirtiendo en auténticos parques para esta delincuencia, parques temáticos para esta delincuencia importada, porque el peso judicial que tiene sobre sus actos, incluso el peso policial, pues deja mucho que desear. Es decir, no se producen deportaciones, muchas veces pasan a disposición judicial y luego salen por la otra puerta y quedan en libertad. Y bueno, y por último quería señalar una cosa muy importante que ha dicho Javier, porque yo en numerosas ocasiones lo he repetido, ¿no?, porque se habla en muchas ocasiones de grandes muros, de grandes vallas, de que si las electrificamos, que si ponemos no sé cuántos barcos en el litoral. La mayor frontera que tiene un país de destino de la inmigración, la mayor frontera son sus políticas de inmigración, porque a través de esas políticas de inmigración va a lograr el mayor efecto disuasorio. No lo va a lograr, obviamente, una frontera física pues te puede crear algún tipo de efecto, ¿no? Pero si detrás de ese gran muro no hay unas políticas acertadas y unas políticas determinantes de inmigración, ese muro se vuelve inexistente, y ya lo hemos visto en Estados Unidos en estos últimos años. Entonces, al final, las políticas van a ser la mayor herramienta y la mayor frontera. Gibraltar no tiene grandes muros, ni tiene grandes barcos desplegados. Gibraltar lo que tiene es una política de inmigración determinante y firme. Cuando alguien entra ilegalmente en el Peñón, pasa inmediatamente a prisión. Y hasta que no dice de dónde proviene para poder deportarlo,
ese sujeto se queda en prisión. Entonces, una política determinante frente a la inmigración ilegal es la mayor frontera y la mayor herramienta para combatirla. Muchísimas gracias, Rubén, porque sí que has mencionado tres cosas que para mí, para muchos creo que es clave, que es las políticas, pero también cómo desde el norte de África se es plenamente consciente desde los países realmente el tipo de emigrante que está llegando y no se pone ningún coto, ninguno. Esto me permite además hacerle una última pregunta a Josema y después os quiero hacer dos preguntas a los tres. O sea, que no os vayáis todavía, dejadnos unos minutitos más, que esto iba a ser una hora, pero al final vamos a alargarnos un poquito más. Josema, referente a esta inmigración que nos llega con origen extranjero, o sea, inmigración con origen extranjero es un oxímoron, perdón, con origen a lo mejor cultural muy diferente. ¿En qué proporción los delitos cometidos por musulmanes son con fundamentos religiosos? Porque muchísimas veces nos estamos encontrando con titulares en los que de repente eran casos aislados, pero luego, pasado un tiempo, se está hablando ya de ataque terrorista. Entonces, esta proporción, ¿qué datos se manejan hoy en día con relación a este suceso? Pues el dato que se maneja lo tendrá alguien que desconocemos, porque desde luego no es de acceso público. Mirad, cuando nos decidimos en la asociación a abrir una web que se llama infodelito.org para agrupar todos los datos de criminalidad que conocíamos y que el público en general pueda acceder a ellos a través de la estadística del INE o del Ministerio del Interior mediante los balances de criminalidad, nos encontramos con una enorme opacidad. O sea, ellos dan los datos que quieren dar y en la forma que la quieren dar. ¿Qué hicimos? Agruparlos para que la gente los pudiera ver en unas simples gráficas, sin elaborarlos. Simplemente utilizarlos en bonito, ponerlos en bonito y ponerlos a disposición del público. Mira, voy a ir por partes, Nuna, si te parece. A ver, porque es que hemos hablado de muchas cosas y no me quiero dejar ninguna clave, a ver si no me olvido. Fijaos todo lo que nos ha dicho Javier, todo lo que nos ha dicho Rubén. Pero yo ahora llego y digo, no, es que mira, todo lo que han dicho estas dos personas es un bulo, todo es falso. Y yo con eso ya, como administración y como institución, como gobierno, como administración general, me despacho y ya tengo las manos libres para operar como quiera. No tengo que demostrar que lo que han dicho ni Javier ni Rubén es falso, solo tengo que decirlo y ya desvirtúo su mensaje. ¿A qué punto hemos llegado? Nos ha estado expresando Javier como las políticas, porque es que al final las políticas, que también lo ha apuntado Rubén, las políticas son mucho más profundas que el desgaste que genera una sociedad, la mera delincuencia, que digamos sería la consecuencia de la inadaptación de los individuos, ¿vale?, a la sociedad. Porque la delincuencia sí va a destruir la cohesión social, pero es que las políticas es que le dan la puntilla, es que destruyen el concepto de Estado-nación y eso es lo que al final pues destruye todo lo que somos, ¿no? En este caso, como España y si queremos ampliarlo a la cuestión europea. Mirad, estaba hablando de que ha trabajado con grupos de ciudadanos extranjeros que trataban de integrarse, ayudas sociales, grupos de acompañamiento. Yo, como sabéis, soy trabajador social de formación académica y el trabajo social nace de una cuestión clarísima. El trabajo social nace del control social. Esto se ha olvidado en absolutamente todas las facultades de ciencias sociales de España. Es que el trabajo social no era gestionar ayudas. El trabajo social consistía en explorar las potencias de los individuos. Entonces, bueno, ¿qué potencias tienen estos individuos, estos grupos humanos? ¿Cómo funcionan? Vamos a adaptarlas. No vamos a adaptar la sociedad al grupo humano. No, no. Si tenemos una sociedad que funciona, una sociedad que es próspera, una sociedad que está normalizada y que funciona razonablemente bien, hombre, vamos a adaptar a los individuos para el mejor funcionamiento social. Porque es que si los individuos no se adaptan, el engranaje social que funcionaba como un reloj suizo, pues deja de funcionar y todo se va al cuerno. Todo se va al cuerno. Es que estamos teniendo unos debates que son completamente surrealistas y yo no puedo entender cómo tanto tertuliano que hay, tenemos gente preparada, gente culta, gente
que ha estudiado, que no solo conoce la historia, sino que conoce el relato académico y conoce el condicionante técnico de todo esto. Y está tragando con todo lo que hemos dicho, con la asunción de que necesitamos esclavos, con la asunción de que hay que adaptar la sociedad a la disfunción y no al revés. Bueno, entonces me estás diciendo tú, ¿qué se sabe de los delitos que cometen los musulmanes, por ejemplo? Pues no se sabe nada, porque oficialmente tú no puedes decir eso, tú no puedes ni siquiera establecer una relación, porque el mero hecho de buscar relación o de buscar un estudio, elaborar un estudio que tratara de explorar esto, no sería admitido en ninguna facultad. Yo me imagino que yo llego a interesarme por iniciar la tesis doctoral de buscar qué clase de delitos cometen los musulmanes, porque entiendo que como objetivo pongo en mi estudio, entendiendo que pudiera ser posible que ciertos grupos sociales generaran mayor delincuencia del tipo tal que el resto de los nacionales, evidentemente nadie me admitiría, ningún profesor querría tutelar esa tesis doctoral. No digo ya nada, un simple trabajo de fin de máster o de fin de grado, sería un suspenso inmediato. Y es que, claro, estamos viendo cómo en Europa la religión cristiana está dejando de ser la mayoritaria. Bueno, y desde un punto de vista progre, yo me pongo las gafas progres, digo, bueno, eso no tiene por qué ser necesariamente malo, ¿no? Hombre, pues no es que sea malo, es que entonces, si no tenemos la base social que nos ha traído hasta aquí, desde el derecho romano a todo lo que hemos pasado con los procesos, bueno, pues entonces es que ya no estamos hablando de España, no estamos hablando de Francia y no estamos hablando de Europa. Es que no es que sea malo, es que es nefasto, es que es la destrucción social tal como la conocemos, claro. Entonces, vamos a ver, ¿qué nos puede esperar? ¿Qué futuro nos espera en España? Pues cojamos el DeLorean para los amigos que han visto Regreso al Futuro. Hombre, Regreso al Futuro, ¿cómo vamos a regresar del futuro? Sí, si solo tenemos que ir a Francia o a Bélgica. Vamos a Francia o a Bélgica y volvemos a España y podremos decir, vengo del futuro. Y queremos eso, queremos ahora mismo una sociedad plagada de individuos jóvenes sin oficio, ni beneficio, ni trabajo, ni ninguna necesidad, ni ninguna inquietud por estudiar, Sí, hombre, los hay, vamos a ver, no hagamos una generalización porque seguro que alguno nos está escuchando y dice, madre mía, qué forma de generalizar. No, por Dios, Dios nos libre. No estamos generalizando. Dentro de estos grupos humanos que concretamente cursan con la religión islámica, hay gente enormemente valiosa y enormemente trabajadora y tal, pero hay una serie de grupos que por falta de adaptación al contrato social europeo no están trabajando, no están estudiando y no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque no lo necesitan, porque no tienen ningún interés. ¿De qué manera va a buscarse, si tenéis alguno, un animal doméstico, de qué manera va a buscarse un gato la vida fuera del hogar si lo hemos desungulado, o sea, si le hemos quitado las uñas, si le tenemos el pienso preparado todos los días? De ninguna de las maneras. No se va a adaptar. Entonces, claro, estamos llegando al momento en el que cuando se comete algún tipo de delito tenemos que excluir. La religión, no, excluyala usted. ¿Por qué mete usted la religión el delito? Es simplemente un delincuente, venga, lo saco. No, trastornos mentales. Bueno, el trastorno mental sí lo podemos meter en delincuencia. O sea, establecer la relación entre trastorno mental y delincuencia o entre patología y delincuencia, sí. Pero establecer la relación entre disfunción social, o sea, por ejemplo, pobreza, por ejemplo, educación disfuncional en la familia, en fin, tantos otros ítems, eso sí se puede, pero la religión no la podemos meter. Bueno, el totum revolutum, ¿no? Entonces hemos llegado a un punto en el que esta guerra híbrida de la que tanto hablamos es una guerra híbrida en la que nos estamos matando a nosotros mismos. Somos nosotros los principales enemigos, somos los quintacolumnistas de nuestro propio ejército, porque no solo nos están sustituyendo poblacionalmente, no solo están sustituyendo nuestras costumbres, sino que encima en esta guerra híbrida cada atentado low cost que hacen genera un gasto millonario. O sea, permitidme que haga un apunte, si me extiendo, por favor, dímelo en una. Sin problema. Llegamos a un colegio ahora mismo, llegamos a un colegio y decimos, es que vamos a evitar en el menú infantil incluir cerdo, por ejemplo, porque total, no nos cuesta nada. Claro, y es verdad, no cuesta nada, porque ¿qué problema hay si quitamos el cerdo del menú infantil? Pues no pasa nada, y de paso pues ya tenemos un menú halal. Vale, oye, vamos a quitar el crucifijo de la pared, porque total, ¿qué aporta, no? Tampoco estamos en un colegio público, pues tampoco pasa nada, lo quitamos. Y ese calendario con la estampa de la Virgen María, pues lo vamos a quitar también. En vez de poner un Belén, vamos a poner un árbol. Total, la Navidad está presente, ¿no? Pero vamos a dejar de decir feliz Navidad, vamos a decir felices fiestas. Y todos estamos encantados porque es verdad, queremos acoger. Estamos en la nación más acogedora de la historia de la humanidad. La más acogedora. Pero claro, ¿qué ocurre? Que desplazamos todo eso que es nuestra costumbre y nuestra cultura, pero permitimos que una niña vaya con un niqab, con un hijab a clase. Hombre, claro, es que es su costumbre.
es que eso es una muestra de religiosidad. Estamos desplazando nuestra muestra de religiosidad y permitiendo las suyas. Imaginad que una serie de chavales fueran a clase con un pequeño crucifijo o con una pequeña figurita de la Virgen del Pilar y la pusieran en su pupitre. Automáticamente le dirían, no, retire usted eso de ahí. No, hombre, es mi costumbre. No, es una muestra de religiosidad. Y esta muchacha que viene con el niqab, lo permitimos todo, ¿no? Pero a lo mejor alguno está viendo muy burdo este ejemplo, pero lo que quiero decir es que nosotros estamos sustituyéndonos a nosotros mismos con todas estas políticas, que ahí está el meollo, y me alegro mucho de que Javier haya desplazado, Rubén también lo ha apuntado, decir, sí, nos estamos centrando en la delincuencia, pero detrás hay algo mucho más profundo. Nuestras políticas son la mejor agencia de publicidad que tienen las mafias y las organizaciones criminales. Tenemos la agencia de viajes, como siempre me gusta decir, cuando ejemplifico con las mafias, que es la que organiza el transporte, y Rubén lo ha explicado divinamente. Organiza el transporte. El pobre inmigrante, el pobre africano, ese solo pone la pasta para venir. La ONG se lleva los beneficios, le pone un traslado exiguo y precario, y nuestras políticas son la mejor agencia de publicidad del mundo entero. Del mundo entero. Entonces, bueno, si ya encima hemos subcontratado la gestión de fronteras, que lo hemos subcontratado a terceros países, pues aquí pasa como cualquier subcontrata en cualquier empresa. ¿Qué busca la subcontrata? Maximizar los beneficios. No maximizar los beneficios de la empresa que lo ha subcontratado, sino los suyos, que está haciendo Marruecos con nosotros. Pues maximizar sus beneficios, enlazar sus políticas mediante la inmigración para conseguir el mayor desgaste posible en la nación de la que al final, sea aliada temporal o no, es rival. Perdonadme por este ladrillo, pero es que hay veces que me enervo y me vengo arriba. No, nada de perdón, o sea, al revés, se agradece porque lo que nos acabas de decir es que por ese buenismo, si me permitís la paradoja, ese buenismo perverso, no tenemos datos que sí necesitaríamos tener incluso para políticas justamente serias y no políticas que favoreciesen, y vuelvo a dar la vuelta, ese buenismo perverso. Entonces... No, Luna, es que somos los europeos, los occidentales, somos los criminales del siglo XVIII, del siglo XIX, porque fuimos allí a esquilmar sus recursos. Fuimos los criminales. Bueno, habría que hacer un debate profundísimo sobre eso y sobre cómo empezaron a prosperar aquellas sociedades y cómo cuando se independizaron, pero vamos a dejarlo. Mira, somos los criminales y lo aceptamos. Somos los criminales porque esquilmamos sus recursos. Y ahora somos benditos porque esquilmamos a su población y a su juventud. Y eso sí, no hay ningún problema. Un colonialismo 2.0, 5.0, llámalo como quieras, pero este sí, el de llevarse a las personas, este sí es bueno, en vez de procurar la prosperidad y el desarrollo de sus naciones. Pues yo creo que los que ahora ya hablamos, bueno, ahora, desde hace tiempo hablamos de estos riesgos, tenemos esa triste seguridad que dentro de un tiempo y no muy lejano volveremos a decir, como en tantas ocasiones, y además hazte oír, por ejemplo, últimamente lo ha estado diciendo, haciendo referencia a esa campaña del autobús de hace tiempo, ¿no? Que ahora algunos han visto la luz, ¿no? Pues volveremos a decir él, siempre hemos tenido razón, pero es triste tenerlo que decir, porque quiere decir que tienes razón de algo que estás advirtiendo que existe el peligro. Y, por desgracia, no se toman las medidas oportunas o incluso, peor, y esta es una de las últimas preguntas que os quiero poner a los tres sobre la mesa, y es pues algo que he comentado al principio, y es ese aviso desde la Fiscalía de los Delitos de Odio de que van a estar con la lupa puesta, ¿no? En las redes sociales, los periódicos a ver qué dicen, los medios, justamente para no hablar de seguridad y no hablar tampoco de inmigración. Justamente quieren algo silenciado. Entonces, ¿qué os parece que justo hoy sea noticia ese aviso del fiscal de los delitos de odio? ¿Qué opinión os merece? Bueno, si queréis que empiece... Mira, empieza tú, Rubén, que estás hablando, vale. luego Javier Villamor y después Josema.
Vale, a ver, al final, he hablado antes de pasada sobre ello, Javier. Al final, el Pacto de Marrakech, que muchos lo pueden buscar a través de Internet, el Pacto de Marrakech en su objetivo 17 dejaba caer un poco esto, ¿no? De controlar los medios de comunicación, controlar las opiniones sobre la población migrante, como especifica el Pacto de Marrakech, de estos medios de comunicación. Y si en un momento dado hubiese que controlar hasta el cierre uno de estos medios de comunicación por reiteración en esos señalamientos, pues vaya, lo dejaba caer por ahí, ¿no? Pues habría que ejecutar ese cierre o ese control más exhaustivo sobre aquel medio de comunicación que los gobiernos que se suscribieron a ese pacto de Marrakech decidiesen, ¿no? Y ahora también está el control sobre la población, porque el control sobre un medio de comunicación es un tanto más complejo, ¿no? Pero el control sobre la población, hacer caer a un sujeto, a un individuo anónimo, pues es una tarea más fácil, y más si este individuo anónimo tiene una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. Entonces, obviamente, todas estas manifestaciones por parte de la Fiscalía, por parte del Gobierno, por parte de medios de izquierda, lo que quieren conseguir de alguna forma es sembrar el miedo, ¿no? O decir, oye, os estamos vigilando, relajar un poco el tono. Ante todo esto, lo que yo tengo también que decir es que, al igual que en muchas ocasiones, en muchas ponencias, en muchas entrevistas, he dicho que el ciudadano como sociedad civil tenemos muchísimo que hacer denunciando todo este problema de la inmigración y cuáles son sus efectos y consecuencias. También tenemos que ser precavidos y tenemos que tener mucha cautela a la hora de señalar esas consecuencias. No tenemos que tener una información atada. Lo tenemos que hacer así porque no podemos arriesgarnos a darle armas a quienes quieren destruir esa disidencia, hacia quien quiere utilizar esa crítica que hacemos para ponernos unos grilletes, ¿no? Entonces, tenemos muchos ejemplos cada día, muchísimos, muchos. Y si alguien no tiene ejemplos, ahí está mi cuenta de Twitter, en los que habrá, en los que encontrará muchos, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en el día a día de cómo esta inmigración legal y descontrolada pues está causando efectos negativos en nuestra sociedad, ¿no? Tenemos todos esos mal llamados casos aislados, todas las irregularidades, el fraude de ley que gira en torno a toda esa inmigración. Cojamos esos ejemplos, cojamos todas esas realidades que cada día son más evidentes, más palpables y están a la orden del día, para denunciar lo que está sucediendo, para en nuestro entorno más cercano, pues decir, oye, mira, esto no puede seguir así, porque esto conlleva toda esta serie de efectos y consecuencias. Aquello sobre lo que tengamos duda, mejor no actuar impulsivamente. Podremos estar muy cabreados, muy indignados. Yo lo estoy mucho, no os hacéis ni una idea, porque es que yo veo la realidad bajo un prisma que muchos quizás no la podéis ver porque estoy en territorio, por decirlo de alguna forma, y lo que yo me encuentro todos los días no os podéis ni imaginar el grado de indignación, de hartazgo y de cabreo, y muchas noches me voy muy cabreado a la cama. Pero debemos de controlar esa impulsividad para no darles herramientas al contrario, porque si nos hace caer a mí, a Josema o a Javier, ya eso lo van a utilizar para criminalizar a todas aquellas personas que han estado siguiéndonos durante años o compartiendo nuestra información. Ya todo se convierte en falso. Nos equivocamos una vez y ya nos hemos equivocado de por vida. Y si aún nos condenan por ello, pues ya olvídate, ya incluso destruyen nuestras carreras, ¿no? Entonces tenemos que ser cautelosos, tenemos que seguir denunciando lo que está sucediendo, tenemos que seguir haciéndolo sin miedo a través de los altavoces que tengamos a nuestra disposición. No hace falta que nos subamos a una plaza pública con un megáfono. Todos tenemos hermanos, tenemos familia, tenemos compañeros de trabajo y sabemos perfectamente con quién podemos hablar y con quién no, y quién nos va a entender y quién es más susceptible de aceptar esta realidad y quién no. Pero seamos cautelosos porque toda esta corriente de sembrar, luego nos dicen a nosotros que sembramos el miedo, ¿no? Y el miedo lo están sembrando ellos hacia
esa persecución o hacia esa pena que se va a imponer al delito de odio reiterativo, el cortar la voz al que en muchas ocasiones se ha investigado por ello. Sigamos haciéndolo, pero sigamos haciéndolo desde una relativa prudencia. Obviamente debemos de enfrentarnos ante todo esto que está ocurriendo. No tiene ni pie ni cabeza y ya hemos enumerado todas sus consecuencias, todos sus efectos. Hay que confrontar contra todo este modelo de sociedad que nos quieren imponer, contra todo este modelo de inmigración, y hay que denunciar con fuerza y determinación todo lo que está sucediendo, pero con rigor también, porque si no lo hacemos con rigor, pues se lo ponemos muy fácil al adversario, y ya no solo se lo ponemos muy fácil, sino que si nos ponen alguna trampa, vamos a caer, vamos, y no lo vamos a saber hasta que estemos dentro de ella, que es un poco lo que está sucediendo en muchos países de Europa, donde se está haciendo un poco de contrainteligencia, de contrainformación, donde se están difundiendo noticias falsas a conciencia desde perfiles que a priori eran ciertamente respetados, pero todo era una estrategia. Habrá mucha se difundirá mucha información en estos momentos difusa. Tenemos que ser cautelosos porque en muchas ocasiones se va a hacer a conciencia para que nos equivoquemos. Entonces, tengamos esto en cuenta, y teniendo esto en cuenta, obviamente sigamos haciendo lo que estamos haciendo cada día. Josema. Pues Josema es que está asustado porque no se atreve a hablar y cada día se atreve a hablar menos. Porque Josema, como Rubén, como tanta gente, recibe mensajes amenazantes. Josema recibe informaciones que a veces dice, pero hasta ahora tu fuente era muy fiable, pero esto que me cuentas, no sé, tiene una pinta muy fea. Y tenemos verdadero miedo, entendedme los amigos que nos estéis oyendo, más que nada por nuestras familias, porque nuestras familias nos dicen que nos olvidemos ya de todo esto. Pagamos el plato en el trabajo, tenemos problemas en todas partes, vemos que hay personas que nos reconocen, y mientras que hay personas que nos reconozcan para bien, pues todo está muy bien, porque hay gente que te dice ánimo, sigue así, pero también ves muy malas caras en algunos sitios a donde vas. Es bastante peligroso. La censura, mira, y el odio, todo es bulo, todo es delito de odio. Yo siempre digo que odiar no es un delito, en absoluto, que nadie os engañe. Odiar no es un delito. El delito puede estar en lo que hagas con ese odio. Y esta es la clave para absolutamente todo. Pero claro, estamos en un mundo tan difuso y veo juristas entre los amigos que nos están escuchando que podrían darnos una lección magistral sobre este tipo de cosas. Pero tenemos que caer en la prudencia. Nosotros, como ha dicho Rubén, tenemos que ser escrupulosos. A nosotros no se nos perdona nada, nada. Hay otra parte de la sociedad que desgraciadamente tenemos que decir que es el bando contrario, aunque nosotros no somos de bandos y lo único que queremos es concordia, es paz, es progreso y tranquilidad. Hay otra parte que desde luego no está dispuesta a ceder un centímetro y lo va a hacer de todas las formas posibles. Yo he escrito un tuit esta tarde que me ha salido del alma porque estaba cabreado. Y bueno, vengo a decir que hay una parte de la sociedad que puede hacer y decir lo que le dé la gana, odiar a quien quiera y además decirlo y decir yo odio a, y no pasa absolutamente nada. Puede decir que se puede quemar una iglesia, puede quemar la foto del rey, puede decir que madrileños fuera, puede decir que turistas fuera, puede insultarnos, llamarnos nazis, racistas, fascistas. Básicamente tiene a su disposición todo el repertorio florido de insultos y amenazas. No ocurre absolutamente nada. Nosotros vamos a decir que estamos preocupados por una inmigración ilegal y desbordada que nos está llegando. Inmigración ilegal y desbordada. No todo inmigrante es ilegal, claro que no. Pero estamos cometiendo un enorme delito de odio diciendo esto. Estamos cometiendo un enorme delito de odio y además estamos difundiendo información falsa cuando cogemos los propios datos del Ministerio del Interior. Ya tiene bemoles la cosa. Cuando cogemos los propios informes sobre agresiones sexuales con autor desconocido o dentro del ámbito del hogar y tomamos estas referencias y decimos, aquí hay una sobrerepresentación en los autores extranjeros y en las víctimas extranjeras y estamos cometiendo un delito de odio. Oiga, que no lo digo yo, que lo dice usted, señor ministro
y sus funcionarios que elaboran esos informes. Hasta ese punto hemos llegado. Seamos cautos, como ha dicho Rubén, seamos prudentes y sobre todo sigamos trabajando con la dignidad con la que hemos trabajado, porque es que tenemos la razón, la hemos demostrado muchas veces y la vamos a seguir demostrando. Solo necesitamos un cambio político. Es lo único que necesitamos. Alguien sin el complejo de decir, como se ha dicho tantas veces, que el pasto es verde. No nos dejan decir que el pasto es verde. Pues digámoslo alto. Necesitamos a alguien que cambie eso y que asuma el coste. Al principio tendrá una gran impopularidad entre la ciudadanía, entre el sector de la ciudadanía que nunca acepta nada, pero poco a poco, por la fuerza de la razón lógica, desciende la delincuencia, aumenta el progreso de la vida social y todo cambia. Así que ánimo. Yo coincido plenamente con algo que acabas de decir, y es que cuanto más callado te quieren, más toca hablar, porque no existe mejor defensa de la libertad y no existe mejor defensa, no, mejor protección de la libertad que ejercerla. Y ejercerla no es hablar de hablar, sino que es hablar, es hacer justo lo contrario a lo que ellos quieren. Personalmente, cuando he leído lo que había dicho el fiscal de delitos de odio, me he alegrado de que casualmente esté este espacio hoy aquí, porque he considerado ese momento azaroso de justamente reforzar la libertad, que es uno de los principios que siempre Hazte Oír ha tenido por bandera, justamente haciendo lo contrario, lo que nos están diciendo, que es no habléis de esto porque si habláis, no, es que vamos a hablar y además vamos a hablar y hemos tenido el honor de contar con 3 expertos en la materia. Entonces, hoy justamente hemos defendido qué está pasando con la seguridad, qué está pasando con la inseguridad, pero además lo hemos hecho defendiendo la libertad y eso es fantástico. Y antes de terminar, quiero dejar una pregunta en el aire. Quien quiera en las conclusiones entra, quien no, porque llevamos ya casi 1 hora y media. Pero sí que es curioso que en este debate que existe, ¿no? Actual en la sociedad, que se está hablando más de la inmigración masiva, de esos peligros que cierta inmigración está conllevando, aparecen esos titulares de los viajes de Pedro Sánchez al extranjero, que ahora se nos va también a Mauritania. Tenemos al fiscal diciendo que nos tenemos que quedar callados. Entonces, existe un debate sobre la inseguridad en el que ellos no entran, pero en paralelo nos llenan los titulares con temas que están totalmente unidos. Entonces, la foto que tenemos los españoles en el día a día todavía es más clara. Os dejo estas ideas en el aire para unas conclusiones ya después cada uno de vosotros, antes de terminar este espacio de hoy. Creo que podemos hacer otra vez el turno, Rubén, Javier y Josema, para conclusiones, pero insisto en que es el espacio de hoy, porque no será el último. Bueno, pues a ver, yo lo que he destacado siempre, sobre todo, son esos viajes que, como tú has dicho, que ahora no se nos va de gira por el Sahel. Aparte de todos aquellos viajes que hace a título personal, donde de alguna forma se ve que le importa poco lo que está ocurriendo en estos últimos días en España, pues también están luego esas giras que se va marcando por África, que son sobre las que estoy yo más pendiente, porque al final que trata de evadirse siempre de sus responsabilidades, pues de alguna forma u otra todos lo sabemos. Pero luego están esos viajes, ¿no? que ahora va a hacer a últimos de mes, a Gambia, a Senegal, a Mauritania, según dice él, con la intención de contener los flujos migratorios, contener la presión migratoria sobre las Islas Canarias, pero no olvidemos que eso ya lo hizo el año pasado, que fue a Mauritania y viajó a Mauritania con Ursula von der Leyen y prometió casi 300 millones de euros de inversión a Mauritania a cambio de que controlase Mauritania la inmigración ilegal. Y ahora tiene que volver. Y ahora tiene que volver a llevar a cabo el mismo gesto. Estamos hablando de 300 millones de euros, que no es poco dinero, y han seguido saliendo embarcaciones desde Mauritania y ahora con mayor notoriedad desde Senegal. Seguramente acordará algo con Senegal y el año que viene le volverá a pedir dinero. Con esto quiero decir que al final no estamos logrando contener
de ninguna de las formas la actual presión migratoria, regando con millones de euros a Marruecos, regando con millones de euros a Túnez, a Egipto, como se ha hecho también recientemente. Turquía es un gran experto en ello. Estos estados han hallado un gran negocio y están utilizando la cuestión migratoria como arma de cambio y como arma de expresión diplomática. Cuando estos estados requieren de inversiones económicas, pues ya saben que tienen que abrir el grifo migratorio. Y para eso va Pedro Sánchez, para comprometer nuestro dinero a cambio de que todos estos países traten de controlar la salida de inmigrantes ilegales, y el tiempo nos está demostrando que lo van a contener momentáneamente y que luego van a seguir pidiendo dinero. Mientras las medidas no se tomen en el destino de la inmigración ilegal, y con ello quiero referirme a nuestro país, a España o a Italia o a Grecia, a otros países europeos, mientras nosotros no seamos capaces de controlar la entrada, van a seguir saliendo. Mientras nosotros no articulemos medidas a través de las cuales se recuperen todas esas repatriaciones y deportaciones que se hacían hace décadas, cuando no estábamos en ningún tipo de agenda y nadie decía que estábamos llevando a cabo un acto de racismo, no se estaba cumpliendo la ley de extranjería, y es lo que tenemos que hacer. Mientras nosotros no seamos determinantes contra las intenciones de todos esos traficantes que no paran de fletar embarcaciones y contra todos esos estados que están monetizando esta cuestión, el problema va a ir creciendo, porque ellos han descubierto la gallina de los huevos de oro. Y entonces esta gira que va a tener lugar próximamente, pues de nuevo no va a conseguir nada. Ahora bien, nos venderán grandes titulares a través de las agencias de información referencia, que serán replicados por informativos, que serán replicados por los periódicos que ya conocemos, y la población que era que el gobierno ha solucionado. Y luego ya, pues el año que viene se inventará algún argumento, algún pretexto para decir es que, bueno, había una gran necesidad humanitaria. No hay necesidades humanitarias, hay redes criminales que están haciendo un oscuro negocio con todo esto. Hay un tema principal con eso y es obviamente la presión dentro de los países de origen, ¿no? Aquí, hombre, si te llegan unos cuantos mandamases con millones bajo el brazo y te dicen, mira, queremos que unos cuantos millones de tus ciudadanos los envíes a estos países, a cambio vas a recibir estos beneficios económicos, te vamos a meter una inversión extranjera por aquí, te vamos a poner estas empresas o te vamos a facilitar, bueno, pues que vivas muy bien, ¿no? Porque al fin y al cabo no recordemos que muchas veces esto son traiciones a los estados, son traiciones a sus naciones, a cambio de unas grandes prebendas, ¿no? Ahí tenemos esa mansión en Marrakech que tiene Felipe González y no creo que haya sido precisamente por defender a España frente a Marruecos. Y esto le viene muy bien a los países de origen, reduces la presión, la inmigración al fin y al cabo es algo positivo, haces que se vayan gran parte de la población que te crearía problemas, tú vives mejor, mantienes el régimen y mientras tanto sigues sacando o vendiendo tus recursos naturales bastante baratos. Este es el problema, o sea, el problema no es solo migratorio, el problema es global, el problema es de recursos, el problema es geopolítico. Y eso, desgraciadamente, no se soluciona votando. Se soluciona con un plan estratégico de país y para eso, como decía Josema, tiene que haber un cambio político y, con perdón de la expresión, tiene que haber unos cojones que no tenemos. Y hasta que no se solucione eso, todo lo demás es habladuría. Luego también comentaba antes Rubén en la otra pregunta la importancia de los medios. Yo soy periodista y sabemos que los medios, desgraciadamente, los grandes medios de comunicación están para mantener el orden social comiendo la cabeza a los ciudadanos. Cuando dicen en las grandes políticas que hay que incidir en el tema de la información, la pedagogía, te están diciendo que reconocen que de primeras no lo vas a aceptar porque saben que es malo para ti, pero que te van a convencer para que aceptes lo que es malo para ti. Te vas a suicidar, te vas a pegar un tiro en la sien, pero serás tú quien te pegues el tiro alegremente en la sien. Lo mismo pasa con el aborto, que te lo venden como una especie de, bueno, pues derecho humano, pero en el fondo lo que te están haciendo es convencer a la mujer de que se destripe a sí misma, ¿no? Pero lo mismo pasa con la eutanasia, te lo venden como una muerte feliz, pero en el fondo lo que te están diciendo es que tú sobras porque el Estado no queremos que te financie los cuidados paliativos, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con otras tantas ideologías y otras tantas políticas. Están en nuestra contra, nuestros políticos nos odian, estamos gobernados por psicópatas de manual y todo lo que estamos viviendo va muy enfocado a esa autodestrucción. Pero como siempre, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación están para convencernos, para hacernos creer que lo que estamos viendo realmente con nuestros ojos no es lo real, sino que es lo que estamos viendo a través de las pantallas lo que es lo real.
Y ahí es donde decía antes, ¿no? Es decir, solo hace falta darse un par de vueltas por algunos cuantos barrios para comprender el estado de nuestro país. Y hasta que no hagamos eso, hasta que no hagamos esa pedagogía, va a ser muy difícil. Porque la gente sigue pensando que lo que ve en los medios de comunicación, en las televisiones, lo que comenta un gran tertuliano por la mañana, en una radio financiada obviamente por el gobierno, eso es lo real, ¿no? Y que nosotros, son los ciudadanos de a pie, los que estamos intentando defendernos, los que estamos intentando tener un futuro como el que hemos tenido quizás hasta hace unos años, o los que tenemos cierta edad, pues hemos conocido otra España, o que incluso ese futuro que podían tener nuestros padres, con una España que todavía estaba por hacerse en gran parte, con una estabilidad laboral, donde esos trabajos que duraban 20, 25 años, todo eso ha desaparecido. Tenemos tasas de ninis de 25%. Tenemos, como hemos hablado hoy, de una violencia y una criminalidad creciente. Pero nos dicen que estamos mejor que nunca. Y hasta que no salgamos de eso, como se dice en inglés, ¿no? Think out of the box, cuando no pensemos diferente a lo que estamos haciendo, las soluciones no van a cambiar. Mientras sigamos haciendo lo mismo, no vamos a conseguir soluciones diferentes. Y como decía antes Josema, lo hemos hablado durante toda esta charla, necesitamos cambios de política radicales. Y para eso es un cambio de mentalidad radical. Yo sé que estando a este lado del muro, lo supe hace unos años también siendo portavoz de Hazte Oír, lo sé como periodista, es muy complicado. Le cuesta dormir bien, a veces, pues, muchas veces se pregunta qué está haciendo aquí, ¿no? Se viviría mejor en el otro lado, pero si estamos aquí es por algo. Si estamos aquí es porque sabemos las consecuencias de las cosas y queremos participar de la realidad en la que vivimos, ¿no? Creo que en ese aspecto somos ciudadanos clásicos, queremos participar de la polis y queremos aportar algo por el bien común. Y hasta que no tengamos eso muy claro, quizá otros no lo tengan. Hay otra cosa a favor de estos postulados y es que somos realistas. No estamos analizando la sociedad bajo una ideología que hace ver cosas que no son. No estamos analizando la realidad bajo un supuesto marxista que a veces puede funcionar en algunas cosas, pero no estamos viendo una tensión constante entre grupos, sino que analizamos las cosas o intentamos analizarlas tal cual son. Y la gente se está dando cuenta. De ahí los cambios quizá en algunas elecciones a nivel internacional. En España es un paraíso progresista que no acabo de entender del todo, ¿no? Y la realidad está a nuestro favor. Por desgracia, sabemos que las cosas van a ir a peor. Sabemos que va a haber víctimas colaterales por el camino. Sabemos que va a haber civiles que van a sufrir, mujeres que van a ser violadas, jóvenes que van a ser apuñalados. Pero España solo aprende a base de golpes, ¿no? En cabeza ajena. Así que es importante esta labor para que al menos podamos avisar para que nuestra labor al menos esté cumplida. Ya será cosa de Dios y de no de nuestras manos los que propongan un cambio real dentro de unos años. Muchísimas gracias, Josema. Pues mira, yo sabéis de lo que me recuerda esto de la censura, de lo que estamos hablando, pues el famoso estás viendo la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga en el tuyo. Llevamos un mes sin hablar de la mujer del presidente, del escándalo que atenaza a la familia real. La familia real es la del presidente, evidentemente, no hablo de la de Felipe, porque se ha instalado aquí su excelencia en el Palacio de la Moncloa y parece que no va a haber forma de sacarlo. Entonces, claro, yo veo estas cosas, eh, veo los viajes que está haciendo, las giras que hace, me acuerdo de Zapatero, me acuerdo de aquellos viajes que hacía que hacía y que hace por Latinoamérica, los resultados de todo eso lo estamos viendo ahora. Hablábamos del foro de Sao Paulo, del grupo de Puebla, y todo esto eran maquinaciones, ¿no?, de la ultraderecha, eran teorías de la conspiración. Hoy las teorías de la conspiración han quedado acreditadas como realistas. Ha hecho ahora mismo Javier un resumen tan brillante que yo no puedo aportar mucho más. Solo puedo aportar que los medios de comunicación, algunos, no todos, hay honradísimos medios, honradísimos comunicadores y periodistas que están intentando simplemente dar luz y dar verdad. Pero no creáis que esto no puede darse la vuelta en un momento dado. Me gusta decir algunas veces en alguna ponencia que el día de mañana esto está llegando a un punto de locura tal que los propios, ahora que se erigen en defensores de las libertades y los derechos, sus herederos pues llegarán a negar que la esclavitud existió, por ejemplo. Pues dirán, no, la esclavitud no existió porque la reina de Inglaterra era negra,
o porque yo he visto que en el siglo XVIII había nobleza negra y las sirvientas eran blancas, porque hay unos medios, hay una serie de películas, hay una serie de relatos ficticios y artificiales que nos venden según qué discursos, con el fin de cambiar nuestra sociedad cuando no se dan cuenta de lo que están cambiando realmente es la forma de pensar en el futuro. Están desmontando toda una realidad social, toda una construcción, la están cambiando de tal forma que no son ni mínimamente conscientes del daño que se están haciendo a sí mismos y el daño que están haciendo a las generaciones venideras. Va a llegar un momento de que nada de lo que tenemos como cierto y demostrado va a ser verdad. Entonces, entre tanta maleza, entre tanta ponzoña, será muy difícil distinguir la realidad. Eh, Evitemos la censura, pensemos, seamos valientes, hablemos con claridad, hablemos con prudencia y agradezco a Rubén el resumen que ha hecho y agradezco a Javier Villamor el resumen tan brillante que ha hecho. Somos los buenos, pero no porque estemos en una situación de superioridad moral, sino porque son muchos siglos demostrando que nuestra sociedad, con todos los defectos que tiene, con todos los que tiene, que son muchísimos y que es mejorable, es la mejor que la humanidad ha conocido. Sigamos construyéndola, sigamos trabajando en ella, apuntalémosla y confiemos. Amén. Muchísimas gracias a los tres. De verdad que ha sido 1 hora casi 45 de aprendizaje, de aportar algo clave en la defensa de la libertad, que es la información. Creo que es muy bueno que haya este tipo de espacios en los que hablemos de lo que no quieren que hablemos, pero sobre todo que lo hagamos con datos, con información, diciendo lo que justamente la sociedad necesita, que es saber lo que ocurre, pese a que se intentan poner todos los muros para que no se sepa. Porque la sensación que muchos podemos tener ahora es el peligro es elevado, no estamos en la peor situación que vamos a estar, no está tan lejos la situación de otros países, por ejemplo Francia o Reino Unido, pero además yo creo que tenemos también el deber de confiar y de seguir hacia adelante, seguir tendiendo este tipo de espacios, abriendo este tipo de espacios, hablando aquí en medios de comunicación, en otras redes sociales. El espacio, por ejemplo, se ha guardado, se ha grabado para pasarlo a YouTube, para que quede también en Twitter y en otras redes de Hazte Oír. También vosotros lo podéis compartir, porque es bueno que justo hoy, yo creo que además es clave, con esa amenaza del fiscal de delitos de odio, de imponer no un silencio, un control absoluto de lo que vamos a opinar o no sobre temas de alta relevancia, como es la seguridad, como es la inmigración, que están intrínsecamente relacionadas actualmente. Pero claro, es que el problema es que aquellos que nos quieren callar son los primeros que favorecen según qué prácticas y según qué conductas. Entonces, es bueno que hablemos, es bueno que se abran estos espacios y os puedo asegurar a todos, y ya os lo digo a los invitados, que es el primero, pero no va a ser el último, porque este tema merece muchísima atención. Más que nada es porque es la vida de todos los que estamos aquí. Es la vida, es nuestros principios, es nuestra libertad y son nuestras familias, y habrá que defenderlas. Y sin miedo, además, que vamos a hacer. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Rubén, muchísimas gracias Javier, muchísimas gracias Josema, también a mi compañera Yani, que la he tenido a mi vera toda la noche por si fallaba algo técnico, y yo que estaba por aquí arriba. Yo soy Nuna y también os doy las gracias en nombre de Hazte Oír y también a título personal, porque es un tema que yo no lo he dicho como moderadora, pero que me interesa muchísimo. Antes ya de terminar, solo 2 cosas. Os hemos dejado un post en Twitter con un link a una encuesta justamente enfocada en tema de seguridad y de inmigración, y también vamos a poner un post donde podréis comentar sin problemas, comentarios, sugerencias, ideas y todo lo que queráis. Así que muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y viva España.
Viva España. Buenas noches. Muchas gracias. Viva España. Buenas noches.